¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Bueno, un dominguito más transmitiendo desde su casa para su hogar. Y bueno, estoy seguro que más de uno ya está hambriento por escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y retomamos nuestra serie Gloria y Desgracia. Como bien lo sabe, tuvimos que hacer una pequeña pausa el domingo pasado por obvias razones. Pero el día de hoy estaremos continuando y vamos a cerrar los últimos versículos del capítulo 18. Los que han estado acompañándonos domingo tras domingo, saben que nuestra serie se ha puesto muy intensa, muy interesante. Así de que está listo, yo lo estoy. ¿Por qué no levanta su mano derecha al cielo conmigo y diga: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz? Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, he titulado al mensaje de hoy, escuche nada más, Prueba de Fuego. Y ahorita usted va a saber por qué este título. La semana antepasada nos quedamos en el versículo 19 del capítulo 18. Ese versículo en donde Elías le da órdenes al rey Acab. Qué curioso, ¿no? Todo debería ser lo contrario. Pero Elías le dice a Acab: el día de mañana, a primera hora, quiero que lleves a todo el pueblo al Monte Carmelo. Y no solamente quiero al pueblo reunido ahí, quiero a los 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían a la mesa de tu esposa Jezabel. Y también te quiero ahí. A la primera hora de la mañana los quiero ver en el Monte Carmelo. Qué curioso, Elías dándole indicaciones y órdenes al rey Acab. Y bueno, hoy continuamos y comenzamos desde el verso 20. Aquí, pues ni tardo ni perezoso, Acab sigue las instrucciones al pie de la letra. El verso 20 nos dice que Acab convoca a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Aquí me imagino yo un escenario bastante interesante. Cuando leía todos estos versículos, mi mente me trasladó al Monte Carmelo, pero antes, mientras Acab y todo el pueblo iban subiendo al Monte Carmelo, y déjame contarte lo que venía a mi mente. Veía a Acab en hombros, ¿no? Lo iban trasladando sus siervos. Veía a todo el pueblo de Israel detrás de Acab. Y también veía a 850 profetas siguiendo a Acab y al resto del pueblo. Todos subiendo esa colina para llegar a la cúspide del Monte Carmelo. Y por otro lado, vemos a Elías solito. Iba completamente solo. Ya desde aquí parece dispar, ¿no? La contienda. Pareciera injusta la lucha. Bueno, por un momento llegan todos ya al Monte Carmelo y bueno, me imagino a Acab frente a Elías. Elías, vuelvo a repetir, solito, y Acab rodeado de todo el pueblo, pero también de esos 850 profetas. Y Elías comienza el discurso. Yo creo que Acab pensó y dijo: bueno, si tú me citaste o citaste a todo el pueblo y a mis profetas, ¿qué tienes que decirnos? Y Elías comienza diciendo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar confundidos, indecisos? Dice otra traducción, entre dos pensamientos. Miren nada más qué confrontación de Elías. Esto me hace pensar que Elías iba muy seguro de sí mismo, pero también de quién lo respaldaba. O sea, Elías no iba lamentándose subiendo la colina diciendo: ¿por qué vengo yo solo? Y mira nada más acá, viene con todo su pueblo. No, Elías no venía victimizándose. Elías venía convencido, seguro de sí mismo, pero también de quién lo había enviado y quién lo estaba respaldando. Entonces se para delante de todo el pueblo, de los 850 profetas, del mismo Acab, y les dice: ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si Jehová es Dios, pues síganlo a él. Si Baal es Dios, síganlo a él. Pero ya no pueden estar
tibios. No se puede. O eres frío o eres caliente, pero no se puede ser tibio. ¡Qué confrontación! ¡Qué valor! Y créame, de aquí partimos, porque no es como que yo quiero decirle, si Jehová, si Dios es su Dios, pues sígalo a Él. Si no, pues ya para qué hace en la iglesia. Mejor váyase al mundo. No, no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Y mucho menos es lo que Elías quiso decirle al pueblo. Todo lo contrario. Lo que quería hacer Elías, lo que quiero hacer con esta porción bíblica es volver tu corazón a nuestro Dios. Y si has estado indeciso por meses, por años, como decimos por ahí, si has estado con un pie en el mundo y otro en la iglesia, es momento de decidirnos. Y creo que esta pandemia nos ha sacudido tanto que de verdad no podríamos estar jugando más a la iglesia. Pero con ello no te estoy invitando a que mejor dejes la iglesia, todo lo contrario, a que mejor dejes el mundo y vuelvas tu corazón por completo a nuestro Dios. Y mire, hay algo interesante aquí. Elías da los detalles del desafío. ¿Ok? Ya estamos todos reunidos. Vamos a comprobar quién es Dios. De aquí, nadie va a bajar de este monte sin haber confirmado con certeza quién es Dios. Si es Baal es Dios o si Jehová es Dios verdadero. Y entonces Elías dice, se nos va a dar un buey a cada uno de nosotros, a mí uno, a ustedes otro, lo vamos a despedazar, vamos a poner todas las carnes en el altar sobre la leña y entonces vamos a pedir en oración que descienda fuego del cielo. Y el Dios que haga caer fuego del cielo y consuma el altar, el holocausto, ese será Dios. Y a todo el pueblo dice que le pareció bueno y dijeron, nos parece justo, ¿no? El desafío, nos parece bastante interesante. Hablando de interesante, Elías en el verso 23 le dice al pueblo, más bien a Acab y a los profetas, pero no pongan fuego debajo. Escuche, vamos a poner la leña, la carne del buey que hemos cortado en pedazos, pero no pongan fuego debajo. ¿Por qué? Mire, le va a parecer bastante interesante esto. Anteriormente acostumbraban estos profetas a tener una cámara debajo de sus altares. Ahí ponían llamas encendidas. Entonces alguien por debajo le empezaba a soplar y se avivaba el fuego y todos, ¡wow! Baal incendió el fuego. No, había 2, 3 tremendos abajo echándole aire para que se avivara la llama. Por eso Elías dice, pero no pongan fuego debajo. O sea, los profetas de Baal entendieron inmediatamente a qué se refería. Y bueno, comienza el desafío. Elías dice, bueno, ustedes primero, ¿no? Yo soy visitante. Les avienta la pelota en su cancha. Ustedes primero. ¿Por qué? Porque el Monte Carmelo era un lugar alto donde se acostumbraba a hacer sacrificios a sus dioses. Entonces, básicamente, Elías se sabía, vuelvo a repetir, como el invitado, ¿no? No, el invitado incómodo. Entonces Elías dice, venga, ustedes primero. Y empiezan los profetas, los 450 profetas de Baal, a preparar su altar. Bueno, parten destazan al buey, ponen sus carnes ahí en las llamas. Bueno, más bien no había llamas, sino en la leña. Y comienza su ritual. Miren, desde muy temprano, aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 12, dice ahí la escritura, del mediodía, ellos seguían pidiéndole a Baal. Seguían brincando, así lo dice. Estaban brincando, dando vueltas, gritando, pero Baal no respondía. Ya llevaban 6 horas y no había respuesta de Baal. Ahora, yo quiero pensar que cuando Elías puso el desafío, los profetas de Baal se sintieron muy seguros de sí mismos. Oye,
¿Nos está diciendo Elías que el Dios que haga descender fuego, ese es el bueno? Está loco Elías, no sabe con quién está tratando. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente a Baal lo esculpían con un rayo en la mano. ¿Recuerdan que les dije que Acab era el Dios considerado el Dios del clima? El Dios de la prosperidad. Bueno, no solamente podía Acab hacer llover, que ojo, ya llevaba 3 años y medio en sequía el territorio, el pueblo, y acá, Baal no se había hecho presente. Y aquí Elías dice, quien haga descender fuego del cielo. Yo creo que los profetas de Baal dijeron, ya la tenemos hecha, ya ganamos. Nuestro Dios está representado por un rayo en su mano, inmediatamente va a hacer caer fuego del cielo. Pero llevaban 12 horas y no pasaba absolutamente nada. Y hay algo curioso aquí que me llamó mucho la atención. Dice que Elías comenzó a burlarse. Ahora, yo este escenario me imagino a Elías como sentadito en una piedra, pues obviamente 6 horas no creo que iba a estar de pie, sentado en una piedra. Y comienza a gritarles, ¡hey! Grítenle más fuerte. De seguro su Dios está durmiendo. ¡Hey! Grítenle más fuerte. Quizás salió a pasear. Quizás ni siquiera se encuentra ahí. Elías comienza a burlarse. Ahora déjenme hacer una nota aclaratoria aquí. No está diciendo la Escritura o no nos está invitando a burlarnos. Que ojo, tristemente es algo que está pasando hoy en la actualidad. Estoy hablando de la iglesia, de la iglesia. Nos estamos atacando mutuamente. Nos burlamos de nuestros comentarios. Mira estos que no quieren abrir su iglesia. Qué cobardes, qué chillones. De verdad que me da tanta tristeza ver comentarios que, ojo, a veces ya ni me doy el tiempo de verlos porque leo, así lo voy a decir, tanta basura. Entre creyentes, entre cristianos, atacándonos, defendiendo la convicción de otro predicador. Ni siquiera nuestras propias convicciones. O sea, porque alguien dijo esto y atacamos a los demás, nos burlamos. Y aquí Elías no nos está motivando a que nos burlemos de los demás. Miren lo que estaba haciendo Elías. Elías conocía muy bien que en esta forma de acercarse a sus dioses, en esta mitología de los dioses, muchos sabían que los dioses tomaban tiempo para ir de viaje. Muchos creían que sus dioses iban a comer. O sea, no era algo que Elías estaba inventando, era algo que los profetas de Baal creían que sucedía. Incluso otras traducciones dicen que Elías les estaba diciendo, grítenle más fuerte, quizás su Dios está haciendo sus necesidades, quizás su Dios está en el baño. ¿Por qué? Porque era algo que ellos mismos creían, estos profetas de Baal creían. Y bueno, no pasa nada, comienzan a cortarse, a sajarse con lancetas, con cuchillos. Yo creo que había más sangre en sus cuerpos que en el buey que estaba destazado. Y no pasó nada. Como era de esperarse, Baal no responde, porque no era Dios. Lo decía el mismo salmista en el Salmo 115. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero no caminan, porque son hechos de mano. ¿Te das cuenta? Y entonces dice Elías, bueno, ya, se acabó su tiempo, ya me cansé de esperar, sigue mi turno. Y algo interesante sucede aquí. Elías parte en pedazos al buey y entonces restaura un altar que había ahí, que habían levantado ahí para Jehová. Que ojo, lo habían destruido porque es una clara muestra de que habían abandonado a Dios. Había altares a Baal, pero el altar que se había erguido para Dios estaba destruido. Y Elías dice, yo no necesito construir otro, hay uno y lo voy a restaurar. Mire, con eso ya Elías estaba anunciando, profetizando la victoria sobre el pueblo de Israel.
Ahora, hay algo curioso aquí, porque Elías toma 12 piedras y las junta. Recordará conmigo que en ese tiempo el reino estaba dividido. El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte estaba compuesto por 10 de las tribus, mientras que el del sur estaba compuesto por 2, ¿no? El reino de Judá, el reino de Israel, donde pertenecía Elías. Y Elías no fue como, tráigame 10 piedras, ¿no? Donde yo pertenezco nada más somos 10, chusma con las otras 2. No, Elías estaba diciendo, somos un solo pueblo. ¿Te das cuenta, mi amigo? ¿Puedes notar, alcanzar a percibir lo que la Escritura nos está diciendo? Nos estamos peleando por las redes sociales, por lo que un pastor predica o cree, por lo que una iglesia defiende, por lo que una doctrina enseña. Nos estamos peleando por eso. Somos un pueblo, el pueblo escogido de Dios. No deberíamos estar contendiendo por ello. Hay un Baal que sí tendríamos que enfrentar, no a nosotros mismos. Bueno, Elías, yo creo que se envalentonó al ver que Baal no responde. Y dice, bueno, traigan agua. Alguien podría preguntarme, pastor, había sequía, o sea, ¿qué tontería es esa? ¿De dónde iban a traer agua? Bueno, más al final, los últimos versículos nos dice, cuando Elías le dice a su siervo, asómate y ve hacia el mar, porque la lluvia viene. Quiere decir que el mar Mediterráneo estaba muy cerca del Monte Carmelo. Entonces, Elías, bien fácil, pudo haber enviado a algunos para traer agua. Y dice, bueno, échenle agua ahí. Y le vuelve a decir, échenle más agua. Y por tercera vez, vuelvan a echar agua. Hasta que se llenó. Ojo, no solamente bañaron de agua la leña, los pedazos del animal, las piedras. Había agua negada alrededor del altar. Yo creo que más de uno pudo haberse acercado a Elías, alguien del pueblo, decir, Elías, tranquilo mijo, no necesitas hacer esto. Que para ese entonces, quiero pensar que muchos del pueblo de Israel, pues ya habían dejado las espaldas de los profetas. Ya como que se estaban recorriendo para el lugar de Elías, ¿no? Pues oye, si Baal no respondió, pues vámonos haciendo ahora, ya formamos parte del equipo de Elías. Vamos a echarle porras ahora a él. Y Elías, miren nada más, qué tremendo. No duró 6 horas. No se tuvo que cortar, ni tuvo que sangrar. Simplemente levanta su voz al cielo y dice, Señor, respóndeme. Es el momento en que tú te manifiestes y le demuestres a este pueblo que tú eres Dios. ¡Qué impresionante! Y no termina su oración así. Elías dice, y que yo soy tu siervo. Y que todo lo que he hecho ha sido indicado por ti. ¿Se da cuenta? Incluso hasta las burlas que le hizo a estos profetas, quiero pensar que fueron indicadas por Dios. Mira, yo veo siempre un lado cómico, gracioso de nuestro Dios. Quizás nuestro Dios le estaba susurrando al oído a Elías, ahora dile que si se fue a comer. ¡Ey! ¿Su Dios se fue a comer? Y después Dios le decía, ahora diles que si fue al baño. ¡Ey! Su Dios fue al baño. ¿Se da cuenta? Porque él siguió todas las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra. Está interesante, ¿no? La historia. Y miren nada más. Después de que termina Elías de orar, desciende fuego del cielo. Y no solo quema el holocausto, dice que lamió el polvo, el agua, todo lo consumió. Lo que Elías quería dejar bien en claro es, no crean que yo tengo a alguien debajo de este altar echándole aire para incendiar fuego. No, Elías dijo, yo no estoy haciendo trampa. El Dios verdadero se ha hecho presente. ¿Y saben qué pasó? Pues lo que creo que tendría que pasar. Viéndolo todo el pueblo, ahora sí, se cargaron del lado de Elías. Se postraron en tierra y dijeron, sí, de verdad tú eres Dios. Mi amigo, suena gracioso, pero si esta pandemia ha logrado sacudirte,
y ha llevado tu mirada y tu corazón a inclinarse delante de Dios, no dejes que el orgullo te frene. Pues como ahora sí la cosa se ve delicada, se ve negra, pues ahora sí me voy a postrar. No importa, hazlo. Si tu corazón te está moviendo al arrepentimiento, al quebrantamiento, a volver a los brazos de Dios, no permitas que el orgullo te frene. Estos hombres no permitieron que el orgullo los frenara y se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Ahora, acto seguido, Elías dice: bueno, no dejen ir a ninguno de esos profetas, agárrenlos. Y los lleva el buen Elías al arroyo de Cisón, y dice que ahí los degolló. Ya, yo creo que más de uno estará pensando: pastor, ya eso fue demasiado. O sea, si ya Dios se mostró, ¿por qué? ¿Por qué degollarlos? Ni que fuera ISIS. ¿Sabe por qué? Hay una razón muy clara aquí. Porque si hubiera quedado uno al menos vivo, este hubiera contado su testimonio. Este profeta de Baal hubiera corrido y decir: yo oré a Baal, estaba escondido detrás de un árbol. Yo oré a Baal y él hizo caer fuego del cielo. Y Elías cree que fue por Jehová. ¿Se da cuenta ahora que había una razón clara por lo que tenía que matarlos? Y los degolló a todos para que no quedara huella. Y bueno, estos últimos versículos 41 al 46, pues ya nos cuenta ahí cómo Elías le dice a Acab, que me imagino yo que estaba paralizado. O sea, Acab se quedó mudo. Y le dice: Elías, vete a tu casa, come, bebe, porque la lluvia viene. ¿Se da cuenta? El mismo que frenó la lluvia por 3 años y medio, le dice acá: vete porque ya viene la lluvia. El cielo estaba despejado, O sea, cualquiera que hubiera volteado al cielo diría: ¿cuál lluvia? Se ve bien clarito el cielo. Incluso en estos últimos versículos, Elías manda a su siervo y le dice: asómate. No, pues no veo nada. Asómate por segunda, por tercera, por cuarta, sexta, séptima vez, hasta que el criado le dice a Elías: ¿sabes qué? Veo una pequeñita nube así como el tamaño de la palma de una mano. Y entonces Elías dice: la lluvia viene. Inmediatamente el cielo se tornó gris. Yo imagino que hubo rayos, truenos. Y entonces Acab toma su carro y comienza la huida. Pero miren, tremendo Elías, se ciñe sus ropas y arranca la carrera y hasta rebasó a Acab. Fíjese nada más, llegó más rápido que Acab. Eso vamos a encontrar algo en todo esto que te estoy contando. Vamos a encontrar algo la próxima semana. Elías estaba muy cansado ya. Había subido el monte Carmelo, había enfrentado a 450 profetas de Baal, a todos los degolló, había corrido muchísimo, había muchísimo desgaste. Vamos a verlo la siguiente semana. Y bueno, para finalizar y dejarte con una aplicación, que creo que te he estado dando algunas partes en el transcurso que he ido contándote la historia, quiero dejarte con tres aspectos que la prueba trae. Prueba de fuego. Y número 1, ahí anótalo en tu libreta mental si quieres, que también es bueno una libreta física, no está por demás. Número 1, la prueba te prueba. Lo vuelvo a repetir, la prueba te prueba. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la prueba pondrá nuestro entrenamiento a prueba. Y no es cierto que Elías le tomó 3 años y medio de entrenamiento para estar en el monte Carmelo. O sea, mi amigo, no esperes estar en el monte Carmelo donde vendrá el fuego del cielo si no has ido antes al arroyo de Querid, si no has ido antes a Sarepta de Sidón, porque es allí donde Elías fue entrenado. ¿Lo recuerda? Elías en el arroyo de Querid conoció al Dios proveedor. Elías en Sarepta de Sidón conoció al Dios protector.
Pero en mismo Sarepta conoció al Dios de milagros, al Dios de poder. Créanme, si Elías nunca hubiera tenido que depender de Dios, no lo hubiera hecho en ese momento en el Monte Carmelo. Si Elías nunca hubiera resucitado a este niño a través de la oración, nunca hubiera comprobado que la oración tiene poder. ¿Por qué Elías se paró con seguridad en el Monte Carmelo y dijo: Señor, desciende fuego del cielo? Porque Elías había experimentado al Dios de poder cuando le dijo: vuélvele el aliento a este pequeño. Cuando Elías vio cómo un niño resucitó de la muerte, Elías no dudó por un segundo que el mismo Dios que resucita a los muertos podía hacer caer fuego del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra de las cositas dentro de este mismo punto es que la prueba revelará qué tan enfocado y confiado en Dios estamos. Créame, no creo que Elías fuera subiendo preocupado al Monte Carmelo, lo vuelvo a repetir, sino seguro de su entrenamiento y su respaldo. O sea, Elías iba con una mente vencedora. Elías no daba un paso por el monte y decía: híjole, ¿y si pierdo? ¿Y si me matan? ¿Si mejor me regreso? No, Elías iba con una mentalidad triunfante. Elías no se iba preguntando qué si no responde, qué si no se hace presente. Elías había tenido un entrenamiento y una experiencia cercana con Dios que le permitió caminar muy seguro. Ahora, lo decía al iniciar este mensaje, el escenario parecía injusto, ¿no es cierto? O sea, Elías contra todo el mundo. Elías subiendo solo por un lado y Acab con todo el pueblo y los profetas. El escenario era injusto. Ahora, en cancha rival, o sea, tenía toda la porra en contra. El escenario era injusto. Híjole, aquí voy a decir algo muy interesante. Pero ¿sabe? La injusticia estaba poniendo a prueba, escuche, la convicción de Elías. La injusticia estaba poniendo a prueba el corazón, la convicción de Elías. Y estoy completamente seguro, escuche por favor, estoy completamente seguro que el día de hoy, esta prueba está poniendo a prueba la convicción de la iglesia. Esto sucedió antes, no crean que está sucediendo ahorita. En la antigüedad tenemos muchos ejemplos de eso. José el soñador, vendido por sus hermanos, puesto en prisión por una mentira. Injusto, ¿no lo cree? Sí, pero todo era parte del propósito de Dios. Era necesario llevarlo a un periodo de entrenamiento. Y tristemente, muchas veces no vemos la injusticia como entrenamiento. Lo vemos como eso, injusticia. Pero en Dios tiene un proceso de entrenamiento y de formación. Le pasó a Gedeón, un joven que enfrentó a un ejército de 135,000 madianitas con tan solo 300 guerreros. Era injusto el escenario. Ahora, al principio Gedeón contaba con 32,000 soldados, pero Dios le dice: son muchos. ¿Sabes qué? Lo bajamos a 22, lo bajamos a 10. Y entonces Jehová termina diciendo: solamente con esos 300. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle a Gedeón que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Parece injusto el escenario que estamos viviendo el día de hoy. Lo mismo le pasó a Jesús. Fue injustamente vituperado, castigado, llevado a la muerte, sin abrir su boca para justificarse, para cuestionar la forma irrespetuosa, irreverente, injusta en que lo estaban tratando. No abrió su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y fue llevado hasta la muerte de manera injusta. Escuchen con atención lo que voy a decir. Y me encantaría que esto lo atesorara en el corazón y lo memorizara. Miren nada más. Los cristianos defienden sus derechos asegurándose de que ningún otro cristiano se aproveche de ellos o los maltrate. Y hemos olvidado la exhortación del nuevo pacto.
¿Sabe? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 7, va a ser un cocolazo bien sabroso, así de que agárrese de su silla. Primera de Corintios 6, 7 dice: ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes es un grave defecto. Y mira que Pablo le escribió a una iglesia de Corinto que inmoralmente estaban mal, pero ahora habían llevado sus pleitos a los tribunales. Ahora muchos cristianos llevamos nuestros pleitos a las redes sociales. Ni siquiera necesitamos ir al tribunal. En las redes sociales atacándonos, criticándonos, juzgándonos. Y mire lo que dice Pablo: ¿por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que los defrauden? Créame, para estos tiempos, alguien diría, eso es para los tontos. Dejar que hagan injusticias con mi vida, dejar que hagan injusticias con la iglesia, con el pueblo. ¿Qué injusticia? Que los burdeles, que las licorerías, que los restaurantes están abiertos y que la iglesia siga cerrada. ¡Qué injusticia! Vamos a pelear por nuestros derechos. Pablo dice, ¿por qué no mejor soportan la injusticia? Dirían por ahí, pero no estamos listos para esa conversación. O simplemente las palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 44. Jesús decía, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Se da cuenta? Aquel Jesús que hoy en nuestras predicaciones hemos querido presentar como el valiente, arremetido, que no permitía que la iglesia sufriera violencia. Jesús está diciendo, ¿por qué no mejor aman a sus enemigos y oran por quienes los persiguen? Créame, hoy en día nos sentimos perseguidos por el gobierno, por la política, por lo que están haciendo. Créame, persecución no hay. En la actualidad no hay ninguna persecución para la iglesia. Persecución vendrá. No es lo que usted cree que estamos viviendo hoy en día. Y si así fuera, Jesús dice, oren por los que los persiguen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quiere uno más? Yo sé que sí. Filipenses 2:3, me encantó. Y aquí esto lo digo porque creo que a veces hemos olvidado el mandato de Dios, que dice, no hagan nada por contienda o vanagloria, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Wow. No queremos ver como superiores a la autoridad nefasta, corrupta. Bueno, dice el apóstol Pablo que no hagamos nada por contienda. Y créame, hoy nos pasamos contendiendo unos con otros en las redes sociales. Es increíble la forma en que nos atacamos. Decía un escritor que somos el pueblo de Dios que se ataca a sí mismo y que deja morir a sus soldados en el campo de batalla. Qué triste. Bueno, número 2, la prueba te aprueba. Pareciera un poquito similar al anterior, pero no lo es. La prueba, dijimos, número 1, te prueba. Número 2, la prueba te aprueba. ¿No es cierto que en el verso 36 Elías orando dijo, Señor, que este pueblo conozca que tú eres Dios y que yo soy tu siervo? ¿Por qué? Porque la prueba va a demostrarle al mundo, a la sociedad, quiénes somos. No necesitamos pelear para demostrar lo que somos. La misma prueba, las circunstancias, nuestro testimonio les dará a conocer de qué estamos hechos, quién nos respalda, a quién amamos, a quién servimos y por quién hacemos todas estas cosas. ¡Wow! ¿Sabe? No hay aprobación sin un examen o una prueba previa. No lo hay. Así de que si usted estaba esperando que se mostrara ese hombre o esa mujer de Dios sin pasar por el examen, no se puede. Necesitamos una prueba, un examen previo para ser aprobados. Y mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 al 5, un versículo que memorizamos cuando estuvimos el año pasado en el Texto Challenge. Algunos de ustedes lo recordarán.
Santiago decía, hermanos míos, tengan por sumo gozo, escuche, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, escuche, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Ok, si alguien quiere ser perfecto, cabal, pues obviamente tiene que pasar por una prueba. Nuestra paciencia, nuestra fe tiene que ser probada. Ahora, el versículo 5 para mí es clave. Y alguien pensaría como que cambia de idea, de pensamiento. No, ya que en el verso 2 al 4 está hablando de esta prueba, pero el 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, alguien pensaría, no tiene nada que ver la prueba con la sabiduría. Ojo, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, Él se la dará. Para mí, la prueba y la sabiduría van de la mano. Ahora dice, si alguien no tiene sabiduría, pídala. No dice si alguien tiene pruebas, tribulaciones, pídala a Dios que le quite esas pruebas y esas tribulaciones. No dice eso. Más bien pida sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque con sabiduría sabremos cómo actuar en medio de la dificultad. Con sabiduría sabremos qué posición tomar en medio de la persecución, de la escasez, de la necesidad. Con sabiduría. Tristemente, muchos creyentes nos estamos dejando guiar por la sabiduría de nuestros predicadores, de nuestros pastores. ¿Alguien quiere sabiduría? Sí. Siga esta transmisión, vea otros videos en YouTube, vea otras predicaciones, pero si alguien necesita sabiduría, dice pídala a Dios y Él se la dará abundantemente. Aleluya, ando bien prendido, Ese Elías de fuego como que traía fuego. Verso 10 de 1 de Pedro 5, mire lo que dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Ojo. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido. ¿Después de cuándo? Después de que hayan sufrido un poco, escuche, un poco de tiempo. ¿Se da cuenta que este sufrimiento no es nada comparable con la eternidad que nos espera? No es nada si queremos verlo como un sufrimiento. Por último, para dejarte con esto, la prueba es el mejor escenario para que Dios se manifieste. ¿No es cierto que por muchos años la iglesia en el mundo, pero lo voy a delimitar a México? Y mire que tengo muchísimos años en el Evangelio, más de 25 años en el Evangelio. La iglesia, y yo recuerdo haber estado en esas campañas de oración, pidiendo por un avivamiento en México, pidiendo por un avivamiento en Tijuana. Y sí, pedimos con mucha fe, pero escuche lo siguiente, un acontecimiento glorioso se da en el margen de la desgracia o la necesidad. Queremos avivamiento, pero no lo que provoca el avivamiento. Y normalmente una tragedia, una necesidad extrema provoca el mover de Dios, la manifestación de Dios. O sea, Dios no se manifestó en fuego cuando el pueblo era fiel, cuando el pueblo adoraba y amaba al Señor. No, Dios se manifestó al pueblo cuando éste era infiel. Habían abandonado sus mandatos, habían levantado altares a Baal, a Acera. Estaban cometiendo actos inmorales, justificados con la religión, con la idolatría. Llega un momento de manifestación gloriosa en tiempos de gran necesidad. Mire, cuando tuve la oportunidad de estar en Alemania, platicábamos con algunos refugiados de Irán, de otras partes de aquella región, y era increíble escuchar los testimonios de cómo estos hombres, estas mujeres, estaban siendo transformados, llevados a los pies de Cristo. Ojo, ni siquiera porque alguien les estuviera predicando en un lugar en donde el cristianismo está siendo perseguido. Matan a los cristianos. Lo hemos escuchado en las noticias, en las redes sociales. Y bueno, escuchaba varios testimonios
de personas diciendo, una noche tuve un sueño y yo me veía entrando a una iglesia y una persona estaba parada en el frente de la iglesia y me llamaba por mi nombre y me decía, yo soy Jesús, ven a mí. Y una persona, escuche, esto me conmovió demasiado. Nos contaba cómo un día antes había tenido este sueño y mientras caminaba por las calles de Alemania, pasó enfrente de una iglesia y este pastor, estando hasta enfrente, llamó por su nombre a aquella persona que iba transitando por la calle. Él dijo, ¿esto es curiosidad o algo extraño está pasando? Se acordó inmediatamente de su sueño y recordaba que en su sueño iba hasta el altar. Este hombre entró y el pastor hizo una oración de fe, de conversión, y este hombre llegó a los pies de Cristo. Ahora, es en tiempos de necesidad cuando hay un avivamiento, cuando Dios se manifestará a nosotros. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, de verdad, pidamos a Dios discernimiento sobre los tiempos que estamos viviendo. Dejemos de prestarle oído y ojo a comentarios, predicaciones que de verdad nada más nos están incitando a lo negativo. Y creo que no es la intención de muchos predicadores. Tristemente, al no tener discernimiento propio, al no tener estudio bíblico individual, personal, nos estamos dejando llevar por lo que cada cual o cada quien nos está dando. Incluso al escuchar esta predicación, examina todo lo que yo te digo. No te comas todo lo que te he puesto en la mesa, en tu plato. Examínalo y pídele a Dios sabiduría. Pero créeme, atacarnos de esa manera en las redes sociales, juzgarnos, criticarnos, no. Creo que no es lo que tengamos que hacer. Prueba de fuego no solamente es para probar el poder de Dios o que el poder de Dios se manifieste. La prueba de fuego se da, ¿sabe para quién? Para aquellos que decimos amar a Dios. La prueba de fuego será para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Esa es la prueba de fuego. Permíteme orar por ti. Y una vez que terminemos la oración, mantén tus ojos cerrados y conéctate con nosotros en adoración. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que tiene como propósito abrir nuestros ojos a una realidad. Y la realidad es que tú eres Dios, que tú eres el único camino y no hay otro. Esta historia, este pasaje bíblico nos ha demostrado que aun cuando intentamos seguir o buscar la eternidad en otras formas, de otras maneras, con otros dioses, no es posible. No es posible, no todos los caminos llevan a Roma. Solamente hay un camino que lleva a la eternidad y es a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Padre bueno, mantén nuestros corazones enfocados en este camino, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de perdición. Por favor, manténnos enfocados en ti, en tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Dios, y amén. Bueno, sin más, nos despedimos con un fuerte abrazo. Estamos pendientes de las indicaciones del gobierno. Continuamos en rojo. Una vez que, cambiemos a anaranjado, amarillo, vamos a ver, a también esperar el protocolo que el gobierno va a fijar para la apertura de las iglesias de manera presencial. Ya tenemos alguna información, creemos no suficiente, así es de que sigamos siendo pacientes, sigamos esperando y aquí los vamos a mantener informados para cuando podamos volver a reunirnos de manera presencial. Les mandamos un fuerte abrazo, los amamos con todo el corazón, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.